Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí en casa, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudar? Hola, buenas tardes a todos en otro programa de Entre Traumas. Permitirme, porque hoy es un programa especial. Hemos echado a casi todos los colaboradores y tenemos fichajes nuevos. Así que voy a ir decid hola y decid quiénes sois, porque vamos para que os presentéis un poquito. A Jan Martínez ya le conocemos. Hola, Jan. Yo me podéis encontrar, yo hago promoción de mi cosa, ¿eh? Me podéis encontrar en el podcast de The Show Must Go On. Pepe. Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Méndez y soy Pepe para los amigos. Bueno, Alex, buenas tardes. Alex es el colaborador habitual. Aguantado. Le hemos dejado quedarse. Blanca. Blanca Vázquez, de Pamplona. Uy, madre mía, se nos pone súper seria. Pero hoy estamos aquí para hablar con alguien que tenemos todos muchas ganas de preguntarte cosas, porque si no, no hubiéramos hecho a la mitad del equipo, Luis, ¿vale? Tenemos al doctor Luis Alfonso García Lomas, que aparte de, por favor, porque yo cada vez que hablo con él de este tema me encanta, es nuestro vocal adjunto de Cooperación Internacional de SECOT y cofundador y presidente de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo. Y como bien dice el programa, pues vamos a ver en qué podemos ayudar. Y yo creo que el que mejor nos puede explicar en qué y cómo podemos ayudar es Luis. Luis, ¿desde cuándo llevas tú con esto del tema de la cooperación internacional? Bueno, yo llevo desde el siglo pasado, que esto, en fin, es una cosa que suena un poquito fuerte, ¿no? He hecho muchas cosas, he estado en muchos sitios. Hacer una relación aquí ahora pues tampoco tiene mayor interés. Yo sí os puedo decir que las cosas que más me han marcado en la vida fue, por ejemplo, mi estancia en varios viajes cuando el terremoto de Haití del año 2010, pues porque aquello era una situación diferente, es decir, no es la situación típica que vivimos en un país en la que hacemos cooperación reglada, sino que es una situación de crisis en el momento de subagudo del problema y de catástrofe en el momento agudo. Los parámetros son distintos, el entorno social que te encuentras es distinto y te marca bastante. Yo, en fin, no es por empezar a hacer una conversación con vosotros lacrimógena, pero yo debo reconocer que yo en Haití lloré mucho, como no he llorado en mi vida. Hablamos de cooperación internacional, pero y nos acabas de decir que eso de repente no es cooperación internacional habitual. ¿Qué es la cooperación internacional? Bueno, la cooperación internacional realmente es ofrecer tus servicios, por decirlo de alguna manera, en la medida de tus posibilidades formativas, porque esto no solamente lo hacen médicos, sino que esto lo hacen psicólogos, maestros, en fin, bomberos, en fin, cualquiera, ¿no? Siempre con la filosofía de aportar algo positivo a aquellos que tienen menos que nosotros. Es decir, yo la filosofía que me planteo siempre es: ¿por qué yo, por haber nacido 4.000 kilómetros al norte, tengo la situación que tengo y los que han nacido 4.000 kilómetros al sur tienen la situación que tienen, ¿no? De manera que probablemente, pues la vida o el mundo o lo que queráis conmigo ha sido benévolo y creo que tengo una deuda con el resto que no ha tenido esa suerte, ¿no? Y en ese sentido, pues me dedico, es mi forma de pensar, ¿no? Me dedico a facilitar a esta gente pues lo que realmente carecen, ¿no? Que es este asunto, ¿no? Carestías, además, en nuestro campo pues son tremendas, ¿no? Yo os puedo contar algún dato de la OMS, por ejemplo, yo los últimos 10 años radico mi trabajo en Camerún. Camerún es un país que tiene 28 millones de habitantes. Con 28 millones de habitantes es un país, no siendo de los que tienen el índice de desarrollo humano más bajo, sin embargo, tiene una cantidad de médicos por 10.000 habitantes que no llega a 1. Si además tenéis en cuenta que esos médicos se concentran sobre todo en las grandes urbes, pensar que en territorios rurales hay poblaciones de 1 millón, 2 millones, 3 millones de habitantes que no tienen acceso a médico. No digo nada el acceso ya a medicina especializada, como puede ser la nuestra. Y
cuando tú decides hacer cooperación internacional, ¿vale? ¿En qué momento te planteas, voy a hacer esto? ¿Lo empezaste a hacer incluso antes de ser traumatólogo, cuando estabas estudiando, o ha sido ya a raíz de...? No, yo creo que cuando yo estaba estudiando no había tanta sistema de cooperación como hay ahora y tanta concienciación social con ese tema, ¿no? Entonces existían los misioneros, en fin, este tipo de cosas, y aunque había gente que hacía labor civil y demás y tal, pero siempre se englobaba en aquel concepto del misionero y demás, ¿no? Realmente el tema de cooperación internacional, como lo entendemos hoy, yo lo enganché mucho más tarde, ¿no? Bien, es verdad que para lanzarte a este asunto, lógicamente te tienen que coincidir muchas cosas. Indudablemente, pues tiene que haber un momento familiar que te lo permita. Ni que deciros tengo, pues que, bueno, pues a la gente que tiene hijos pequeños, que no sé qué, sobre todo, además me vais a permitir, y no quiero con esto pecar de machista ni ninguna cosa así, por ejemplo, vosotras, pues probablemente la carga infantil todavía es muchísimo más impedimento a la hora de tomar la decisión de lanzarte a empezar a hacer cooperación. Y luego, cuando te lanzas a hacer aquello, yo lo comparo siempre con cuando alguna vez te da la locura y te subes no a un trampolín, sino a una palanca de esas que está a 10 metros de la piscina, ¿no? Entonces miras abajo y dices, me voy a pegar una castaña que no me van a encontrar, ¿no? Y resulta que te tiras y sales adelante y sales bien. Y entonces, ¿qué es lo que te apetece? Volver a subir. Y el cuerpo te pide volver a subir. De manera que una vez que pasas ese primer chapuzón de cooperación, es el cuerpo el que te lo pide. O sea, que además, esto engancha. Engancha mucho. Yo creo que esta es la peor droga que hay, sin duda ninguna. Yo os puedo contar casos de compañeros que inclusive se han enganchado a esto ya con cierta edad, y que con cierta edad han enganchado unos niveles de atrapamiento que son incapaces. O sea, la gente, inclusive os puedo contar de compañeros, grandes amigos, que a mí me ha costado arrastrarlos a la cooperación años, y que desde la primera vez que fueron, ahora va mucho más que yo. Bueno, pero eso es bueno. Sí, claro que es bueno, es buenísimo, es extraordinario. Porque además, yo os puedo decir que toda esta gente, además, que yo ya tengo unos añitos, pero tengo compañeros que participan del mismo proyecto que yo, que todavía son algo mayores que yo. Bueno, la experiencia de esta gente que ha vivido, pues algunas cosas que ya no existen en nuestro medio. Hay gente que opera polio. ¿Quién opera polio en España? Poca gente. No hay. Básicamente. José Manuel Méndez, alguno opera porque se dedica... Pepe, te ha tocado, ¿eh? Claro. Me ha tocado. Te ha dado me ahí. ha tocado de... Pepe, con su labor fantástica en cirugía de nervio periférico y demás, pues lógicamente toca ese tema, ¿no? Pero realmente lo que había traumatólogos que hace 50 o 60 años en este país hacían, ya no hay, ¿no? De manera que, bueno, pues os digo eso y os digo otras cosas que lógicamente por la ubicación de donde haces la cooperación, pues son patologías que no son de nuestro medio. La enfermedad de Blount, que aquí es excepcional, ahí es el pan nuestro de cada día, en fin, infinita. La úlcera de Buruli, por ejemplo, que aunque no sea una cosa puramente de trauma, pues las tratamos porque no nos queda otra, ¿no? Y en fin, que son cosas totalmente diferentes. Y ves además pues resultados que ves que tienen una trascendencia, ¿no? Es decir, probablemente en nuestro medio nosotros curamos lesiones. Probablemente en los países de cooperación lo que estemos curando sean incluso a veces vidas. Y no digo porque su vida corra peligro por su lesión, sino porque las consecuencias de una lesión traumática en algunas sociedades suponen la segregación de la persona de por vida. Y Luis, yo tengo una pregunta para ti, que es ¿cómo se aprende a ser traumatólogo cuando te encuentras que todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida no te sirve para nada, iba a decir, pero para muy poco? No, te sirve todo. Te sirve todo. Lo que no te sirve es que no voy a decir marcas, claro, pero el clavo pichilín... no te voy a censurar, ¿eh? No te voy a censurar. O sea, puedes decir lo que quieras. No, pero te quiero decir que no hace falta, ¿no? Te quiero decir, aquí un poco estamos acostumbrados... Bueno, pues a trabajar con unos medios que son ricos, ¿no? Entonces, unos medios ricos en el cual probablemente en tu hospital tengas 4 clavos intramedulares distintos y 37 no sé qué, y además si pones un día un chisme y se te rompe, pues tienes una placa periprotésica y, bueno, tienes un montón de recursos.
allí tienes lo que tienes. En ocasiones nada. Y en ocasiones tienes que volver a retomar tus conocimientos, que todos los tenemos, del tratamiento ortopédico de las lesiones. Y lo que aquí operarías, pues a lo mejor allí no puedes hacerlo, porque no tienes en un momento determinado pues el material adecuado para abordar esa lesión quirúrgicamente, ¿no? Pero yo creo que en general el médico español y el traumatólogo español estamos formados en la capacidad de saber suplir las carencias. Yo estoy absolutamente convencido. O por lo menos los que peinan mis canas, así nos criamos. Bueno, a lo mejor estaría bien entonces que cuando alguien empiece a hacer cooperación, lo que tiene que saber es un poquito también con quién va, ¿no? No lanzarse a la aventura. No, bueno, vamos a ver, todavía hay algunos compañeros que hacen este tipo de cosas en solitario que tienen un mérito extraordinario. Yo lo he hecho en alguna época, ¿eh? Y en alguna época te coges una maleta, contactas con un hospital de no sé dónde y te vas allí con una maleta con 3 Black & Decker pasadas por esterilización de tu hospital y no sé qué, que luego allí las usas una vez y las tiras porque no tienes dónde... Bueno, en fin, y alguna placa que has distraído por ahí y te largas a la letra. Bueno, eso no tiene ningún sentido. Exactamente como no tiene ningún sentido que hoy en día nadie de nosotros aquí en nuestro medio opere solo, ni lo debe hacer, porque además éticamente no es correcto, irse encima a un medio, si me vais a permitir la palabra, y la entendemos todos lo que quiero decir, un medio hostil, no te vayas solo. Vete en el seno de una organización en el cual tengas un apoyo, pero no ya un apoyo técnico, sino un apoyo incluso de seguridad, en fin, de una serie de cosas que son necesarias. Es decir, yo siempre a la gente le digo lo mismo, el primer parámetro que hay que valorar a la hora de hacer cooperación internacional es la seguridad del grupo. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estás en un país extranjero en el cual además inclusive tus características somáticas te delatan a distancia, ¿no? Este no es de aquí, este no es de aquí. Claro. Entonces, claro, te delatan a distancia y además se identifican con que tienes una capacidad económica. Entonces, ¿en esos países hay más delincuencia que aquí? Pues no. El problema es que a ti se te ve de lejos. Esa es la diferencia, pero no hay más delincuencia, es la misma. Pero se te ve, es como si aquí, pues por las Ramblas de Barcelona, pues va un señor con una bandera amarilla en la cabeza, no digo un lazo, digo una bandera amarilla o rojo o butano, y claro, pues todo el mundo le ve de lejos, esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, pues ahí te pasa lo mismo. Y insisto, la seguridad del grupo es importantísima, ¿no? Luis, ¿ser cooperante te hace mejor traumatólogo? No, ser cooperante lo que te hace a lo mejor es ver de otra manera el mundo, ¿no? Es decir, el mundo no termina en la esquina de tu casa donde está el kiosco de periódicos y el bar donde tomas café, ¿no? Yo, de hecho, además, bueno, os voy a comentar una cosa que yo creo que además ninguno de los de aquí sabéis. Yo, aparte de la cooperación internacional, yo semanalmente hago cooperación nacional. Es decir, yo desde hace muchos años pertenezco a la Orden de Malta y yo en Madrid, un día en semana, paso consulta, por cierto, no de traumatología, sino de medicina general, porque no es un consultorio de especialidad, pues a todo tipo de gente sin recursos de Madrid, ¿no? De manera que entonces... Pues os quiero decir que no me hago un mejor traumatólogo, ni probablemente ni mejor médico, porque fijaros la ayuda que les puedo yo dar a esta gente, ¿no? Te pongo muy buena voluntad y consigo que sobrevivan, pero bueno, pero que el tema está sobre todo en la intencionalidad, ¿no? No te hace ser mejor traumatólogo, porque además los parámetros que tú aplicas aquí, allí muchas veces no son aplicables y viceversa, y entonces digamos que te complementa, yo creo que más desde el punto de vista humano que desde el punto de vista técnico. Te hace mejor persona. Bueno, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no, la buena persona, yo creo que, no sé si se nace, pero desde luego se hace uno en los primeros años de vida. Luego después, eso es una cosa que se va labrando en los primeros años de tu vida hasta que llegas a la juventud. 75, ¿no? Yo creo que las conversiones esas tardías pues son objeto de los santos de la Iglesia Católica, pero no de los mortales que estamos aquí, ¿no? Y para la gente que igual nos está escuchando y quieren iniciarse a través de SECOT o
o a través de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo? ¿A quién se tienen que dirigir? ¿Cuál sería un canal? Bueno, si quieres empezar en el mundo de cooperación internacional. Sí, bueno, mira, vamos a ver. Una de las iniciativas que tenemos ahora en la Junta Directiva, pues es precisamente estamos elaborando una especie de, bueno, pues manual o manualcillo, o como quieras llamar, es precisamente sobre cómo iniciarse en cooperación internacional, ¿no? Es decir, pues que porque hay mucha gente que realmente, como tú preguntas, no sabe dónde ir, pero tampoco sabe qué hay que hacer, ¿no? Es decir, oiga, yo quiero hacer esto y ¿qué pasa, no? Tengo que llevarme... Es decir, tener una serie de conceptos básicos, ¿no? Y luego después, insisto, yo recomiendo entrar en contacto con alguna organización que esté, digamos, ya asentada, ¿no?, en el terreno y que esté organizada, etcétera. Hay muchas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que algunas piden algunos requisitos que son de muy difícil cumplimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, y con todo mi cariño y con todo mi reconocimiento a la labor inmensa que hacen, la Fundación Vicente Ferrer te pide un mínimo de meses de estancia. Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado el que la gente pueda... Claro, ya decías tú antes de con la familia, pero luego laboralmente hablando, es decir, que claro. No tengo esa disposición. Claro, no tienes disponibilidad, ¿no? Es decir, que entonces, pues por mucha intención que tengas, tu disponibilidad no es posible, ¿no? Entonces tienes que buscarte una organización que te sea en ese sentido cómoda, ¿no? ¿Qué tiene, por ejemplo, mi organización? Y esto no es hacer propaganda. Estas cosas, porque además tengo que deciros, dice Pepe así, señala, dice, tal. Pepe lo que no sabe es que nosotros, nuestra organización, si hay algo que nos sobra, afortunadamente son recursos humanos. Somos más de 200 traumatólogos apuntados para ir a trabajar, ¿no? Y 100 anestesistas, en fin, hay mucha gente en esta organización, ¿no? De manera que no es un tema de hacer proselitismo ni fichar a nadie, sino se trata de hacer una diferenciación, ¿no? Es decir, nosotros viajamos todos los meses, viajamos 8 días. Claro, 8 días es asumible, porque aunque en el peor de los casos tu hospital no te dé los días libres para hacer esa cooperación, bueno, pues a lo mejor una vez al año o una vez cada 2 años te puedes quitar 5 días de vacaciones, porque en los 8 días coger fin de semana por mes y total. A efectos prácticos es quitarte 5 días de vacaciones. Hombre, no es dramático, ¿no? En cambio, si te tienes que quitar 3 meses... De momento de vacaciones no te los puedes quitar. Claro. Entonces esto hay que quitar de sueldo, en fin, de una serie de cosas que la gente lógicamente no se lo puede permitir, ¿no? Luis, es muy bueno que tengáis una continuidad yendo al hospital y viendo a los pacientes que intervenís, ¿no? Entiendo que entre todos cubrís constantemente. Sí, vamos a ver. El tema, a mí siempre que me preguntan sobre esto que me estás preguntando, siempre contesto lo mismo, ¿no? Yo lo que no puedo hacer es ir a África, ponerle un fijador externo a un señor y volver al año, porque el señor se lo ha comido un león y se está limpiando los dientes con el fijador. Entenderme, esto es un poco jocoso lo que cuento, ¿no? Pero es así, ¿no? Es decir, nuestra especialidad requiere de un seguimiento que otras especialidades no tienen. Es decir, insisto, y con todo mi cariño, el oftalmólogo va, quita la catarata, pone la lente, se va y se acabó. Y hemos terminado. Y como eso, pues alguna otra especialidad también, con un valor absolutamente brutal en la prestación social que dan en estos países, pero la técnica de su especialidad le permite el que sean unos seguimientos muy cortos, ¿no? De manera, eso nosotros no podemos. Nosotros, ya os digo un fijador, os digo un yeso. ¿Qué haces? Le pones un yeso y te vas. Te olvidas, ¿no? Y vuelves al año. ¿Cómo es el tema? ¿No? ¿Cómo llega? No puede ser, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos planteamos hacer este asunto, en el cual pues coincidimos una serie de gente que teníamos pues alguna experiencia en cooperación y gente que no había hecho cooperación jamás, ¿no? Pero lo que sí que estábamos todos de acuerdo es que o lo hacíamos de esa manera o no lo hacíamos. Porque todos coincidíamos en que no podíamos hacer traumatología y cirugía ortopédica con seguimientos anuales. Porque es imposible. Es decir, vosotros plantearos cualquier enfermo vuestro ahora que vas de operas no sé qué y lo citas un año después. Bueno, pues, no sé, salís en los periódicos, claro. Y Luis, una pregunta.
¿hacéis también labores de formación en formación para...? Sí. Y eso, mira, además yo con eso tengo que hacer una reflexión, ¿no? Que, bueno, es un poco dolorosa para mí, ¿no? Probablemente nosotros hacemos formación y además nosotros hemos conseguido formar gente local que ha llegado a alcanzar una capacidad técnica incluso mejor que la nuestra. Es decir, allí hay, por ejemplo, un médico, el doctor Engués, que yo te digo que opera 10.000 veces mejor que cualquiera de nosotros. Bien. ¿Cuál es el problema? Y esto a lo mejor yo discrepo incluso de alguno de mis compañeros, es mi opinión personal, ¿eh? Pues probablemente hemos creado un monstruo, porque hemos creado una persona con unas capacidades a las cuales no les respalda un título y no tienen posibilidad de obtener ese título, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como su capacidad es muy superior, infinitamente superior a la de la media de los especialistas de su país, los especialistas de su país llega un momento determinado que le persiguen. Pensar que estamos hablando de países en los cuales la sanidad pública es muy mala y además no es gratuita. Uh-huh. Y entonces los especialistas de estos países, dando unas soluciones técnicas en la medida de sus posibilidades, por la carestía de medios que tienen y demás y tal, pero tienen eso como medio de vida, no mediante un sueldo, sino mediante el cobro directo del acto médico, ¿no? Si tú tienes una persona en el país, y eso diréis, es que un país de 28 millones de habitantes, todo el mundo conoce el hospital nuestro en Camerún. Y de hecho nosotros nos llegan pacientes de la capital, de la segunda capital del país, etcétera, etcétera, cuando nos pilla a 600 y pico, 700 kilómetros, ¿no? Entonces, lógicamente, no van a buscarme a mí que no saben cómo me llamo. Van a buscar al doctor Engués. Entonces, hacemos formación de médicos, hacemos formación de personal de enfermería. Cuando nosotros llegamos... Bueno, los conceptos de asepsia y antisepsia allí pues eran poco menos que... en fin... Bueno, voy a decir... Eso carentes, es lo que teníamos que olvidar, ¿no? Nosotros nos ha costado años el conseguir... Fijaros lo que os voy a decir, que antes de pasar visita por la mañana abrieran las ventanas de las habitaciones, por Dios. Por Dios. No digo ya fregar aquello y demás, no, abrir las ventanas para poder respirar, ¿no? O sea que, bueno, entonces quiere decirse que toda esa formación pues también hay que darla. Todo esto además, tanto la formación de médicos como la formación del resto de la gente, es un problema además que es enormemente sensible, ¿no? Pensar una cosa, mira, he hablado antes, cuando hablaba de los un poco por encima pinceladas de Camerún, os hablaba de un parámetro que es el índice de desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano, pues resulta que al final clasifica a todos los países del mundo en función de este índice que se basa, pues básicamente en datos de supervivencia, escolaridad y Producto Interior Bruto por persona, ¿no? De manera que entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a fin de cuentas están dividiendo el mundo en tres, ¿no? Y en esos tres hay una parte que somos los países ricos, con recursos económicos muy grandes, y por la otra cola los países muy pobres. Eso crea un etnocentrismo clarísimo, y ese etnocentrismo clarísimo, que se traduce en aplicar los parámetros de las sociedades desarrolladas y económicamente potentes a la hora de ponderar cuáles son las actitudes y las formas de actuar de estas sociedades económicamente no desarrolladas, pues sucede que este etnocentrismo es todavía más brutal en la medicina. Y entonces la tendencia es que vayamos a decir, no hombre, eso que estás haciendo no se hace así, ni se te ocurra volver a hacer eso, vas a hacerlo como yo te digo. Cuidado, es una actitud muy mala y además es una actitud que humanamente deja muy en entredicho a la persona a la que te estás dirigiendo. Bueno, ¿qué? Venga, preguntad, que yo creo que es que nos lo... No, me resulta chocante, pues eso, al igual que cuando tú vas allí, pues lo que has comentado, la actitud igual paternalista hacia allí, hacia ellos y querer fijarles decir esto, cuidado, no hagas eso me choca, o sea, querer, no querer, sino que igual luego nosotros lo vemos
desde nuestra perspectiva, no desde, Claro. no desde ese sitio, con esos recursos y con... Claro, pero no es, pero ten en cuenta una cosa, eso no es te quiero decir que eso no es una aberración, ¿no? Te quiero decir que eso es una consecuencia humana lógica. Es decir, cuando tú tienes asumido que lo tuyo es lo bueno, es decir, cuando tú tienes asumido que pues a lo mejor en un determinado quirófano con unas determinadas características no operarías jamás no sé qué, bueno, pues eso tú lo sabes. Pero no lo quieras implantar allí como una orden. Es decir, aquí no se puede hacer porque esto es una cochambre. No hagas nunca eso, ¿no? Entonces, hay que ser muchísimo más cuidadoso con estas cosas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, pues porque no eres un conquistador. La época de los conquistadores pasó hace muchos años, ¿no? Y en segundo lugar, además, el paternalismo médico, que eso ha sido una cosa que ha existido no en el cooperante que va allí, no, existía en esta sociedad. Y además existía en nuestra sociedad hace 30 años. ¿Verdad? Y lo de yo soy el médico, usted es el paciente, yo sé lo que digo y usted se calla, eso no es eso ahora mismo no es en vigor, ¿no? Tan no es en vigor que una de las circunstancias por las cuales el paternalismo médico en su momento que se condena a su extinción es la ley de autonomía del paciente y todo lo que mueve alrededor y dejar que el paciente participe en su tratamiento. Y de ahí surgen los consentimientos informados, etcétera, etcétera, etcétera. El consentimiento informado no es un papelito como la gente se cree, es un proceso en el cual informativo al enfermo, en el cual se le dice para que decida qué cosas se mueven alrededor de lo que le propones, ¿no? Pues eso mismo es todo aplicable no al enfermo de allí, sino al personal de allí. Es decir, tú no puedes ir allí a imponer, tienes que ir con mucho tacto, modificando actitudes, que es lo que realmente trae cuenta, ¿no? Mira, eso, el caso más extremo probablemente, y que, bueno, pues os destapo un poco el secretillo que tenía. En la mesa de cooperación mañana yo hablaré de este tema que voy a hablar ahora. Es el caso de la conceptuación de la medicina tradicional, ¿no? Es decir, pues lo primero que nosotros hacemos, los médicos de aquí, cuando llegamos allí nos enteramos que hay unos señores que son los bone setters, que se dedican a tratar fracturas, igual que nosotros, y que, bueno, que les dan masajes en un tío que tiene el fémur roto, y le dan un masaje allí, que el otro debe bramar en arameo, en fin, no sé qué tal. Bueno, pues es que luego... Entonces nosotros decimos, cuidado, no, los curanderos estos de aquí, de los huesos y tal, que no toquen a un enfermo, y tal. Error, porque resulta que esta gente soporta el peso asistencial de donde no hay traumatólogos. Entonces, y esto lo dice la OMS, no lo digo yo, la solución que está eliminarlos, no, informarlos. Y de hecho, hay estudios publicados hechos en Nigeria, hechos en Ghana, hechos en Eritrea, en los cuales se han hecho jornadas formativas para esta gente que no son nada, son brujos de tribu, ¿no? Y con una jornada formativa se ha conseguido disminuir a la mitad el número de amputaciones, a la mitad el número de infecciones de las fracturas. Simplemente con una jornada formativa, ¿no? Porque luego, si analizas la actuación de esta gente, no te creas tú que hacen cosas muy diferentes a nosotros, ¿eh? Cogen, tocan aquello, palpación, se enteran un poco por encima de que aquello está roto, más o menos en su cabeza tienen una imagen de lo que es aquello, y a continuación tiran hasta que consiguen aquello ponerlo en línea. Y una vez que han puesto aquello en línea, lo inmovilizan. Bueno, eso se parece mucho a lo que hacemos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que luego además eso lo acompañan de algún sortilegio con el matasuegras aquel o alguna cosa de esas y algún masaje con alguna cosa como la medicina negra esa que usan o manteca de karité o alguna cosa por el estilo. Pero en la base no es malo. ¿Dónde está lo malo? En que no saben el límite. Si les haces conocer el límite, si conocen cuándo no pueden hacer eso y cuándo por narices no les queda más remedio que derivarlo a la medicina tradicional, habrás ganado bastante, mientras no seamos capaces de ofertar a estos países los recursos adecuados que a toda esa cantidad de miles, de centenares de miles de personas les soluciona la papeleta, ¿no? Pero es que luego además hay otro tema, perdonadme que me enrolle, que es que luego hay trabajos también en los cuales a la gente se le pregunta.
Y entonces se ha preguntado la gente, ¿usted por qué va al médico tradicional? Vamos al Bonsetter, y no va al médico oficial o al médico científico, si quieres. Y las respuestas mayoritarias son dos. La primera, el precio. Claro. Bien, que yo creo que eso es comprensible. Pero la segunda es porque tienen una percepción de maltrato en la medicina científica o medicina oficial. Y en cambio, en el Bonsetter se encuentran amparados, protegidos, identificados con su acervo cultural y además se sienten atendidos. Luego, además, hay otros trabajos que dicen que inclusive que demuestran que la evolución del tratamiento con estos curanderos es más corta que en los tratamientos de la medicina oficial. Bueno, eso yo creo que son estudios que les falta un poquito de definición, un poquito de selección de las muestras, en fin. Pero bueno, que hay un mundo ahí que yo creo que merece un respeto y una consideración, ¿eh? Luis, cooperar te ha puesto constantemente fuera de tu círculo de confort, de tu zona de confort. No. Si yo vivo muy bien allí, vivo estupendo. Es más, fíjate, os voy a contar una cosa. La gente del hospital, yo curiosamente, siempre, desde hace ya muchos años, mi cumpleaños lo paso en África, porque me coincide ¿no? Indefectiblemente, fijaros lo que os voy a decir, ¿eh? El día de mi cumpleaños yo tengo churros para desayunar. O sea que ya eres uno más. No soy uno más, y además allí no se hacen churros habitualmente. Por eso. Hay churrera porque voy yo. Entonces quiere decirse que estoy en mi zona de confort. Bueno, Luis, vamos a ir concluyendo. Sí. Yo quiero que lances un mensaje para animar a la gente a darle una vuelta a esto de vamos a intentar colaborar. Bueno, fijaros, yo os diría... en nuestro caso es fácil, ¿no? Porque lo de dar un poco de lo que te sobra, no sé qué tal cual, cuando a lo mejor es tocarnos el bolsillo, nos cuesta a todos mucho. Pero esto no es tocarte el bolsillo, es dar un poquito de lo que tiene tu cabeza y de tu habilidad manual. Cooperar aunque sea poco, es decir, no hay que pringarse en decir voy a ir un mes sí, un mes no, voy a ir 2 veces al año. No, si a lo mejor vas una vez cada 4 años. Insisto, en mi organización somos muchos. Y entonces no vamos todos los meses, ni todos los años. Yo y otros cuantos más vamos un poco más, pues porque somos los viejos fundadores, no sé qué, y bueno, pues la verdad. Pero realmente la gente se va turnando, alternando, etcétera, etcétera. Entonces, con muy poco esfuerzo realmente se puede conseguir mucho allí y mucho interiormente. Pues bueno, vamos a cerrar. Alex, ¿cierras tú? Sí. Recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.